Bien, ¿qué es lo que nosotros queremos que ustedes vayan haciendo esto en estos días? ¿No es cierto? Vamos a ir poniendo cada una de las clases, el día y el horario, y el tema del que se trata. Después, acá tenemos, son notas del año pasado que tenemos que ir sacando, de presentaciones de las notas de los chicos que rindieron los parciales y los diferentes cierres de cursada. Después tenemos el ingreso ya al material que empezamos a tener para trabajar, ¿no? En la cátedra, si ustedes van introduciendo así, llegan acá al material de la cátedra y tienen lo que es el programa de interpretación de planos. Lo pueden descargar, lo pueden ir visualizando acá. Después de esto, tienen un foro, que en este foro nosotros, en el foro, ustedes pueden ir interactuando con la cátedra. O sea, en este foro ustedes pueden dejar sus inquietudes, los problemas, aquellas consultas que tengan que hacer, las van dejando acá en el foro y nosotros las vamos leyendo a medida que vamos levantando sus preguntas. O sea, esto no es en línea, sino que nosotros a medida que vamos leyendo le vamos a ir contestando. Lo que después estos dos grupos fueron grupos que armamos el año pasado porque la asistencia, digamos, había muchos más alumnos, éramos más de 200 alumnos. Entonces tuvimos que dividir la cátedra en dos grupos para que pudieran asistir a las consultas y a las teorías. Este año vamos a trabajar con un solo grupo que trabajaría los días martes a partir de las 15 horas, ¿sí? Hoy habíamos hablado a las 14, después por problemas con la PECO hasta que pude subir todo el material, se complicó un poquito con la PECO y por eso cambiamos el horario a las 14:30 y bueno, yo después por un tema personal estuve entrando a las 15:30. Pero bueno, vamos a estar los tres profesores en el horario de la cátedra conectados al chat para interactuar con ustedes. La idea es que vayan viendo, más adelante tienen la bibliografía recomendada, esto tienen un link, ¿sí?, que los va a llevar a la biblioteca de la PETCO, donde pueden consultar la bibliografía online. Después tenemos la primera clase. Es la primera clase, que fue la que dictamos el martes pasado. Ya está subida, es un video donde está todo lo que vimos en la clase pasada. Lo mismo va a pasar con esta clase. Vamos a subir otro video con la clase completa. Y el chat donde ustedes estuvieron interactuando con los ayudantes de la cátedra, que la idea es que este chat va a estar en línea los días de la clase. Probablemente asignemos otro día más de consulta por la cantidad de alumnos que tenemos, para que puedan también salvar las consultas que vayan teniendo sobre el material de trabajo. Y después ustedes van a ver los videos que fuimos subiendo el año pasado, que son los videos sobre el material de trabajo, el material que necesitan para trabajar, y el trabajo práctico 1, que es el que tenemos que hacer hoy. Este trabajo práctico, este es una alumna del año pasado que hizo este trabajo, que es lo mismo que vamos a hacer nosotros ahora. Y
lo tenemos como ejemplo para que ustedes puedan tomarlo como guía al trabajo. En este apartado donde dice entrega del trabajo práctico es donde ustedes van a subir el trabajo práctico. ¿Sí? Una vez que lo realizan, lo suben acá y lo que vamos a hacer nosotros es habilitar en este apartado, vamos a habilitar el día y la hora para que puedan ir subiendo el material. Después de eso tenemos los videos, una serie de videos que trataron de resumir la clase que se dio el año pasado varias clases que se dieron el año pasado sobre este tema para poder realizar el trabajo práctico. Con eso, bien, con esto lo que tenemos es todo el material para el trabajo práctico 1. Bien, para el trabajo práctico 1. Lo que nos estaría faltando subir, a ver, no, está acá, a ver. Bien, acá tenemos, si entran dentro del trabajo práctico 1, van a ver varios documentos donde tenemos material para complementar las teorías sobre el trabajo práctico 1. En el tema, ustedes pueden ir bajando este material y bueno, acá tenemos esta lámina donde nos muestra la norma y cuáles son los tipos de rótulo que vamos a trabajar según la norma. Esto es un poco las cosas que vamos a explicar hoy. El tipo de líneas, la información que se coloca en el rótulo. Bueno, es toda información que van teniendo ustedes como para ir ya bajando. Ejemplos de acotar, por ejemplo. Acá es otro trabajito donde tenemos diferentes piezas acotadas. Acotar es colocar la medida en cada uno de los elementos de la pieza. Entonces acá tenemos ejemplos de cómo se acotan estos elementos. Un ejemplo para que los vaya ayudando en esto. Y después este cursito de McGraw-Hill de dibujo es para que ustedes lo vayan leyendo. Es, digamos, un curso bastante básico, pero que los va a ayudar en el trabajo de dibujo. Bien. Bueno, entonces, vamos a volver a la Petco. Bien, o sea, entramos acá al curso, como dijimos hoy, entramos al curso. Dentro del curso, entonces, vamos a la clase número 1. La clase número 1, y acá podemos ver entonces el material que hemos ido subiendo. Bueno, ¿cómo pretendemos trabajar? Bien, me hacen algunas preguntas por chat. Sí, la clase por Meet empezaría a las 15 horas y antes de eso la idea es estar conectados por el chat para que vayamos viendo las consultas. ¿Y qué es lo que vamos a tratar cómo las vamos a armar a las clases? Como les digo, tenemos un material que ustedes pueden ir viendo previo a la clase, donde están las explicaciones de clases anteriores y material también bibliográfico y material que hemos ido subiendo en la cátedra para que ustedes puedan guiarse. Y después ustedes van a hacer consultas dentro del chat
sobre todo ese material y vamos a tener una clase en línea donde vamos a trabajar con esas consultas y con el material que nosotros vamos preparando para ustedes. Bien, con respecto a fechas de entrega de los trabajos prácticos, todavía no lo hemos dicho, ya lo vamos a subir en la PETCO, es la plataforma donde vamos a tener la comunicación con ustedes. Vieron que acá tienen, como les decía, tienen un apartado que es donde dice trabajo práctico, entrega del trabajo práctico, ¿no? Entrega del trabajo práctico. Bueno, acá nosotros le vamos a poner cuál va a ser la fecha y la hora de entrega del trabajo práctico. El trabajo tiene unos días de, digamos, con horarios donde ustedes entregan el trabajo, lo tienen que subir, y después va a quedar abierto para la entrega del trabajo práctico porque, ¿qué pasa? Ustedes lo van a entregar y van a tener una devolución sobre el trabajo, a ver qué es lo que hicieron bien, lo que no, y lo que no, para que lo puedan corregir y volver a subir el trabajo. Sí, lo que tenemos que hacer es, digamos, es una láminas, son 2 láminas como las que estamos viendo ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, lo que vamos a hacer es una lámina, la primera lámina va a representar la habitación donde nosotros estamos estudiando. La habitación donde ustedes trabajan en la virtualidad. Van a dibujarla, vamos a ver, se las voy a mostrar primero acá. Esta sería la habitación. En el caso, digamos, de esta lámina lo hicimos con el aula porque ya estábamos trabajando, digamos, presencial, pero ustedes lo van a hacer en la habitación que utilizan para trabajar, para estudiar. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a dibujar la habitación en planta, o sea, dibujar el piso de la habitación. Medimos cada una de las paredes y las vamos a representar acá. ¿Ven? Representamos las paredes. Las paredes tienen un espesor. Ese espesor se representa aquí también con un ancho. Tenemos las puertas representadas acá, ¿no? Donde tienen también el ancho de la puerta, lo vamos a medir en cada una de las habitaciones. Y bueno, después tenemos ventanas, en este caso tenemos otra puerta de salida y las ventanas representadas acá, las ventanas en planta. Las ventanas se representan con 2 líneas que indican el ancho y esta línea que indica el cerramiento. Después de dibujar todo esto en planta, vamos a dibujar la vista de la habitación. Acá tenemos que elegir una de las paredes de la habitación, la que tenga las ventanas, y lo que hacemos es tomamos la altura, tenemos el ancho de la habitación, tomamos la altura y medimos las alturas y anchos de todas las ventanas y dibujamos puertas y ventanas de nuestra habitación. Donde está el muro, ven, acá está el muro, lo vamos a representar rayado. Acá tenemos el muro, lo vamos a representar rayado. Y vamos a acotar todas las longitudes que tenemos en nuestra habitación, ya sea el ancho, la longitud a cada una de las ventanas, las alturas, la altura de la ventana, todo esto lo vamos a ir indicando en el plano. Bien, eso lo vamos a ir viendo. Se va a trabajar tal cual lo que nosotros estamos viendo, digamos, acá. El chat, tenemos un chat acá, que es el chat del Meet, que ustedes lo pueden utilizar para, digamos, pedir aclaraciones sobre lo que estamos diciendo. Y después tenemos el chat de la PETCO, que también vamos a estar conectados para que puedan preguntar sobre los trabajos prácticos o cosas que dudas que quieran ir viendo durante el desarrollo de la materia.
todo lo que vamos a representar en nuestro primer plano de la habitación donde nosotros estamos trabajando, está normalizado. ¿Qué quiere decir que está normalizado? Que para que todos entendamos qué es lo que estamos viendo en el plano, hay un instituto nacional de normativas, que es el que dictamina las normas IRAM, donde especifica todos los elementos que lleva un plano, de qué manera hay que representarlos para que todos podamos entender lo que vemos en el plano. Por ejemplo, nos dice el tamaño de la hoja sobre la que tenemos que trabajar. Las hojas en la norma IRAM tienen un tamaño. Hoy yo les mostré acá, acá teníamos, vamos a ir un poquito acá, rótulo y marco, esta lámina. Vamos a ver esta lámina. En esta lámina ustedes van a ver acá la representación del tamaño de todas las hojas que trabaja la norma IRAM. Y acá nos dice cuáles son las dimensiones de esas hojas. Por ejemplo, la hoja con la que nosotros trabajamos normalmente es la hoja tamaño A4, que es la hoja de la fotocopia normal, la hoja de los cuadernos normales, y es la hoja de dibujo también normal, porque es la que se ha estandarizado a nivel mundial. En esa hoja ustedes, perdón, tengo que aprobar a uno de los chicos. En esa hoja tienen las siguientes dimensiones. El ancho de la hoja es de 21 centímetros o 210 milímetros y la altura es de 297 milímetros. Esa es la hoja estándar A4. Después aparece una hoja que es el doble de la A4, que es otra muy utilizada, que es la hoja estándar A3, que tiene el doble, o sea, en vez de 21 tiene 42 y tiene la misma altura, 297. Esas dos hojas son las que nosotros vamos a trabajar acá. Me preguntan las hojas que vamos a utilizar las dos hojas, los formatos A4 y A3. Depende del tamaño de la habitación con la que ustedes están trabajando, es cuál de esas hojas van a utilizar. Preferiblemente la A3 tiene tiene más lugar para incluir los dibujos y el rótulo, que vamos a explicar ahora para qué es. Bueno, dijimos que tenemos que trabajar en unas hojas estándar. Puede ser la A4 o la A3. Esas hojas estándar se les dibuja un marco. Dentro de ese marco es donde nosotros dibujamos. La finalidad del marco es, primero, dar un lugar suficiente como para colocar los agujeros de la hoja para poder encuadernarla o anillarla, y después dar un pequeño margen en blanco donde nosotros dentro de ese recuadro es donde tenemos que hacer el dibujo para que quede prolijo dentro del marco. Antes, fuera del marco, se podían hacer las pruebas de tinta. Bueno, es un elemento que quedó dentro de la normativa. El marco entonces nos delimita el lugar de dibujo y tiene las finalidades de dar espacios para las cosas adicionales que tenemos que hacer, como por ejemplo encuadernarlo. Bien, después otro elemento que tenemos en el plano es lo que llamamos el rótulo. El rótulo, que es este sector que tenemos acá. El rótulo también está estandarizado, tiene unos tamaños estándar, aquí están especificados los tamaños del rótulo, y contiene una cierta información
que nos habla de qué es lo que nosotros tenemos representado en el plano. ¿Mm? Bueno, acá hacen una pregunta sobre el marco. Sí, el marco tiene una medida especial. Se retira 10 milímetros de cada uno de los laterales y del lateral donde vamos a encuadernar se retira 25 milímetros. O sea, tenemos 25 milímetros 10 y 10 milímetros en cada lado. Si ustedes lo ven acá, en este pequeño recuadrito, en el formato A3, le aparecen las medidas del rótulo también estándar de la norma IRAM. Bien, entonces decíamos, este es el rótulo, el marco y este es el rótulo, ¿no? El rótulo tiene unas ciertas medidas, acá están especificadas, y una cierta información. Lo primero que nos aparece en el rótulo, en el lugar más grande que tiene el rótulo, es el título del plano que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, en este caso sería el trabajo práctico 1. Ese sería nuestro título. Trabajo práctico 1 y abajo lo que se especifica es qué es lo que vemos. Trabajo práctico 1, representación de la habitación de trabajo. Eso es lo que nosotros especificamos en el título. Después vamos a poner diferente información. Por ejemplo, vamos a poner acá arriba, se pone el nombre del responsable del desarrollo de ese plano. En este caso van a ser ustedes, así que van a figurar su nombre en ese apartado. El nombre y apellido de cada uno de los alumnos, perdón. Acá lo que vamos a poner es de qué es la especialidad, digamos, de lo que estamos haciendo. Acá podemos poner ingeniería. Acá ponemos el nombre y apellido de ustedes, el legajo, o sea, el número de legajo de ustedes. Y acá lo que vamos a poner, otra información importante, es la escala de trabajo. La escala de trabajo, ¿a qué se refiere? Digamos, nosotros vamos a medir la habitación, pero si la quisiéramos dibujar tal cual lo que nosotros medimos, necesitaríamos un papel del tamaño de la habitación. Entonces, para ahorrarnos eso, lo que hacemos en realidad es trabajar en una escala reducida. O sea, en vez de trabajar directamente en el 1 a 1, como sería la representación de la habitación, en un papel totalmente del tamaño de la habitación, lo que hacemos es tomamos una escala reducida. En las piezas de ingeniería mecánica muchas veces se utilizan escalas de 1 a 1. Por ejemplo, si yo quisiera representar un tornillo, perfectamente me cabe dentro del dibujo de una hoja A4. Entonces puedo representarlo 1 a 1. O sea, lo que mido es tal cual lo que estoy dibujando. Otras piezas más pequeñas, como pueden ser las piezas de electrónica, son mucho más chiquititas de lo que nosotros podemos representar en el plano. Por ejemplo, el circuito de un integrado podemos llegar a ampliarlo en vez de trabajarlo en la escala real. Trabajar en una escala más amplia. O sea, 2 veces el tamaño de lo que yo estoy midiendo, por ejemplo. ¿Y cómo hago para representar esas cosas? Bueno, por ejemplo, vamos a ver el primer ejemplo que sería la habitación en la que nosotros estamos trabajando. El primer trabajo lo vamos a hacer en una escala que denominamos escala 1 en 100. Escala 1 en 100. La escala 1 en 100
que nos implica lo siguiente. 1 milímetro que yo mido en el plano representa 100 milímetros de la realidad. ¿Mm? ¿Se entiende? 1 milímetro que mido en el plano representa 100 milímetros en la realidad. Eso es la escala 1 en 100. Si yo mido 10 milímetros en el plano, representarían entonces 1000 milímetros en la realidad. Como 1000 milímetros son 1 metro, quiere decir que 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, representa 1 metro. Esa es la escala que se denomina 1 en 100. O sea, fíjense, 1 centímetro en el plano representa 100 centímetros en la realidad. O sea, 1 centímetro, 100 centímetros sería 1 centímetro, 1 metro. 100 centímetros son 1 metro. Esa es la escala 1 en 100. Y nosotros es la que más utilizamos, ¿sí? Porque es la que trabajamos con una regla convencional, pero también tenemos otros elementos para trabajar. No sé si están viendo la pantalla donde estoy yo. Si la pueden ver, esto que tenemos acá, esta es lo que denominamos un escalímetro. Es una regla que no solamente tiene los centímetros con la escala 1 en 100, sino que tiene diferentes escalas, ¿sí? Tiene diferentes escalas. Cada una de estas escalas nos permiten que lo que yo mido en el plano equivale a lo que estoy viendo en la realidad. O sea, si yo mido una escala como esta, por ejemplo, esta escala, que es 1 en 25, dice acá 1, ¿ven? 1. 1, ¿qué significa? 1 metro en la realidad. La distancia esta que yo mida en el plano representa 1 metro en la realidad. En la escala 1 en 25. 1 en 25. ¿Sí? 1 milímetro en el plano representa 25 milímetros en la realidad. Es una escala que nos da mayor definición. ¿Sí? Es una escala donde yo tengo más definición de las cosas. ¿Por qué? Porque 1 metro, fíjense lo que significa 1 metro en esta escala. Y lo que representa 1 metro en la escala 1 en 100. ¿Sí? 1 en 100. 1 metro es apenas esta longitud. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos entonces? Cada una de estas escalas dice, cada una de estas escalas nos da la posibilidad de ver mayor o menor detalle de un plano. ¿Por qué? Porque si yo en 1 centímetro tengo toda la información de la realidad que hay en 1 metro, hay cosas que no voy a poder dibujar. Por ejemplo, en 1 centímetro, todo lo que está en 1 metro, que se representa como 1 centímetro, no lo puedo condensar, por ejemplo, si estaría dibujando un circuito. Un circuito de una computadora que tiene apenas las dimensiones de 25 por 40 centímetros, cuando yo la represento en 1 en 100, apenas sería medio centímetro. No puedo dibujar nada ahí. Tengo poca definición. Pero me sirve ¿para qué? Me sirve para representar cosas más grandes. Por ejemplo, representar una ciudad, o sea, un terreno completo, por ejemplo. El terreno con la implantación de una casa, una pileta, un quincho, puedo ver todo en un solo plano. Ahora, cuando yo vaya acercándome a ver más detalles, cambiaré la escala y pasaré a planos de detalle, donde represento una pequeña parte de lo que es la realidad. A ver, espero que estén entendiendo, es importante el tema de la escala.
Hay uno de los videos explicamos solamente el tema de escala. A ver, vamos a dar las preguntas. Entonces, por ejemplo, muebles o camas, ¿sí podemos representar en el trabajo práctico? Sí, por supuesto. En el trabajo práctico van a representar los muebles que tienen en la habitación donde están trabajando. ¿Mm? Y bien, el tema del muro, ventanas y puertas. Bueno, lo que yo estoy explicando ahora va a quedar grabado, así que lo van a poder volver a ver. Vamos a tratar de terminar primero esta parte y después vamos a repasar el tema de cómo vamos a dibujar dentro del plano, ¿sí? Primero decíamos entonces, lo primero que hacemos en el plano es dibujar el marco. El marco nos da el espacio de dibujo y deja previstos lugares para, por ejemplo, la encuadernación. Después tenemos el rótulo. Dentro del rótulo tenemos la información del plano. Nos dice quién lo dibujó, qué especialidad es este plano, ¿no es cierto? Electricidad, ingeniería, etc. Después nos dice quién lo dibujó al plano. Nos dice también qué escala es la que estamos trabajando. Y después aparece más información acá. Fíjense que aparece un poco más de información en el rótulo. Acá. Nos aparece. Vamos a hacer un zoom para que veamos bien qué es lo que aparece acá. Nos aparece, primero, nos aparece información sobre el proyecto, el dibujo, la revisación y la aprobación. ¿Qué es lo que se coloca acá en el plano? Se dice primero, ¿quién proyectó esta obra? ¿Quién es el ingeniero a cargo de esta obra? ¿Quién la dibujó a la obra? En este caso la dibujaron ustedes, así que va a ir su nombre. Nos dice la fecha en la que fue dibujada. Después nos muestra la revisación. ¿Quién la revisó a esta lámina? ¿Sí? Y la fecha en la cual fue revisada. Y por último, la aprobación. ¿Quién la aprobó y en qué fecha? Vamos a ver, cuando veamos los ejemplos de planos, vamos a ver que los planos normalmente tienen varias revisiones. Un proyectista proyecta el plano, hay un dibujante que lo dibuja, pero después pasan a ser verificados por otro ingeniero que va a revisar ese trabajo y va a decirnos, miren, acá encontré un error, hay una superposición entre, por ejemplo, un caño con una columna, lo va a corregir y va a ir colocando correcciones sucesivas. Finalmente, cuando el plano está terminado, que ya pasó todas las correcciones, tiene una fecha de aprobación. Una fecha de aprobación. Dice aprobado y quién lo aprobó al plano. Normalmente, cuando el plano es para una obra que todavía no está realizada, va a decir aprobado, apto para construir. Ese plano quiere decir que ya pasó todas las etapas y puede ser construida la obra. A nosotros nos pueden llegar varios tipos de planos. Planos de obras que todavía no fueron ejecutadas, o sea, que son proyectos, o planos de obras que ya existen y que fueron relevadas, o sea, relevamientos. Dibujo lo que ya existe. Es lo que vamos a hacer nosotros. Tenemos una habitación con muebles y la vamos a relevar. Vamos a dibujar algo existente. Una vez que eso está aprobado, ese plano representa la realidad de la fecha que dice en la que está aprobado. ¿Por qué? Porque si yo en mi habitación después cambio los muebles, cambia la disposición, ya ese plano de disposición no tiene, de relevamiento, no va a tener
no va a representar la realidad. Por eso tiene que tener una fecha, la fecha en la que ese plano fue aprobado. Bueno, esa información es importante porque a ustedes les va a ir llegando ese tipo de planos, ¿sí? Van a llegar, por ejemplo, ustedes tienen que, en su tarea profesional, van a tener que controlar la seguridad de una obra de ingeniería. Entonces, ¿qué es lo que le van a dar? Le van a dar un plano. En ese plano, ustedes van a ver los elementos de la obra que se está ejecutando. Nos va a decir si es una obra de piping, o sea, de tuberías, si es una obra eléctrica, si es una obra metalúrgica, si es una obra civil, de movimiento de suelo. Nos va a especificar en la especialidad, nos va a ir diciendo acá qué es lo que estamos viendo. Después nos va a decir qué obra es, ¿no? Qué especialidad, qué obra, quién quién fue el proyectista. En este caso nos aparecería acá el responsable de la obra. También nos aparece acá abajo del rótulo la cantidad de planos que representan esa obra. Una obra, depende de la complejidad, puede estar representada desde 1 a varios cientos de planos, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos de obras de edificios donde hay cientos de planos para poder representar toda la obra. Planos de cada uno de los pisos, planos donde se establecen cuáles son las instalaciones, planos de las colocaciones de los revestimientos, planos de detalle de cada una de las aberturas. Tenemos un montón de planos para poder visualizar una obra. Ese material lo vamos a subir porque sobre eso es lo que vamos a trabajar en la materia. Pero bueno, primero que nada es qué es lo que estamos viendo. Primero que nada es eso. Para eso, después la norma no solamente se limita a establecer el tamaño de la hoja, y, vamos a achicarla, el tamaño de la hoja, el marco y el rótulo, sino que también la norma nos establece el tipo y la forma que tenemos que escribir dentro del plano. Las letras que utilizamos nosotros, la escritura, también está normalizada. La norma IRAN establece las relaciones entre ancho y alto y espesor de cada una de las letras para que las letras sean legibles. Todos vamos a trabajar con la misma tipología de letra. ¿Qué pasa? Cuando yo vea un plano, perfectamente voy a mirar el rótulo y voy a saber efectivamente de qué se trata, quién lo hizo, de cuál es la obra. Pero además lo voy a poder leer porque la caligrafía con la que está hecho es una caligrafía legible estandarizada. Otra cosa que se estandariza en la norma es la forma en la que yo puedo doblar el plano, en la que lo voy a plegar. Lo vamos a ver, hay un video que hicimos donde vemos cómo se dobla el plano para que el rótulo, ¿sí? El rótulo quede siempre en el frente del plano. Se dobla todo, pero el rótulo va a quedar siempre adelante. Cosa que yo mire el plano doblado y pueda interpretar qué es lo que estoy viendo sin tener que abrir el plano. Otra cosa que queda en el doblado, va a quedar la solapa de encuadernación, va a quedar libre. O sea, no va a quedar todo plegado hasta el borde de la solapa. ¿Por qué? Porque al tener que hacer los agujeros ahí, si no estaría agujereando el plano. Entonces todo el plano se dobla hasta esta línea del marco. Hasta esta línea del marco. Los planos A4 es el tamaño mínimo, así que no se doblan, se encuadernan, esa hoja se encuaderna tal cual, pero el tamaño A3, que si yo lo doblara directamente a la hoja por la mitad, ¿qué pasaría? Primero, no estaría viendo el rótulo, y segundo, al doblarla por la mitad, cuando yo encuaderne, engancharía las dos puntas de la hoja, ¿no? Entonces hay un doblado especial para que la hoja pueda ser abierta y quede el rótulo hacia adelante. Está en uno de los videitos, está
la forma de doblarlo al plano. ¿Mm? Bien, pasamos esta primera parte general, ¿no?, del plano y empezamos a ver ahora lo particular del trabajo práctico, que sería el plano que nos tocaría hacer a nosotros. Vamos para atrás. Bien. Bueno, ahora vemos acá este primer plano en A3. Vemos qué es lo que representó en este plano, ¿sí? En este caso, como decíamos, el aula, y qué es lo que tenemos en el rótulo. Ahora sí, fácilmente miramos primero, a ver, ¿qué es? Es la representación gráfica. ¿Cómo se denomina? Trabajo práctico 1, aula 28 de fascias. ¿Sí? En esa aula era la que estábamos cursando hace 2 años. Ustedes van a poner aula donde yo estoy trabajando, ¿no? El aula donde trabajo. Después me aparece acá quién es la persona que hizo el plano. Acá, bueno, acá puso el nombre se equivocó en el nombre del titular de la cátedra, pero bueno, acá sería el nombre del titular de la cátedra, interpretación de planos, el legajo de este alumno, y el número de plano, que en este caso no pusimos número de plano, pero sería 1 de 2 y este sería el 2 de 2. Otra cosa que aparece acá es quién lo revisó y quién lo aprobó. Está escrito en el rótulo y cuál es la escala en la que trabajó. Trabajó en una escala 1 en 50. 1 milímetro en el plano representa 50 milímetros en la realidad. O 1 centímetro en el plano representa 50 centímetros en la realidad. Bien. Bueno, esta sería la representación del aula en la que trabajamos. Después, ¿qué es otro elemento que aparece en el plano? Es la ubicación del norte geográfico. Los planos de arquitectura, de topografía y de ingeniería, como son elementos que se vinculan al terreno, hay que ponerle una orientación, ¿sí? O sea, cómo están orientados respecto al norte para que cuando yo llegue al lugar donde tengo que realizar esa obra, pueda saber cómo orientar ese plano para ver cómo va a quedar ubicado en el terreno. Entonces tenemos que poner la ubicación del norte geográfico. Hoy lo que podemos hacer es ponemos el celular, le ponemos la brújula al celular y nos va a orientar dónde está el norte en el lugar donde nosotros estamos trabajando. Entonces, cuando dibujemos nuestra habitación, le dibujamos la dirección en la que indica el norte el celular y ahí vamos a tener la ubicación del norte geográfico en el plano. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ir representando? Como le dijimos, primero vamos a medir el ancho y el largo de la habitación. Lo medimos, lo vamos a medir en metros, en centímetros, perdón, 6 metros con 88 centímetros son en metros. Las representaciones de ingeniería civil normalmente son en metros. Cuando trabajemos con planos de ingeniería mecánica, nos van a trabajar en milímetros, ¿sí? En el caso de ingeniería civil, como les digo, vamos a estar trabajando con metros. Así que medimos la habitación. Una vez que la medimos, la tenemos que representar. Para representarla tenemos que utilizar una escala, ¿sí?
tenemos que utilizar una escala. La escala que vamos a utilizar la vamos a elegir en base a las dimensiones, que tenemos del aula, de la habitación, y lo que vamos a hacer es buscar ahí la escala de trabajo que haga que lo que nosotros estamos queriendo representar entre en el plano. En este caso, la alumna utilizó una escala 1 en 50. Si venimos al escalímetro, en el escalímetro, perdón, la vamos a poner así. En el escalímetro acá tenemos la escala 1 en 50. La escala 1 en 50 quiere decir que una unidad, 1 milímetro medido en el plano representa 50 milímetros en la realidad. ¿Qué pasa entonces? En vez de ser 1 en 100, 1 en 50 es el doble de grande. Quiere decir que 2 centímetros representan 1 metro. En el escalímetro, directamente yo mido y veo lo que, mido lo que mide en la realidad. Si yo mido con este escalímetro, acá me va a decir que hay 1 metro de longitud. ¿Sí? 1 en 50, esto es 1 metro. 50 acá, bueno, va a ser 50 centímetros. Acá va a haber 1 metro. ¿Se entiende? O sea, el escalímetro directamente me mide en la longitud real. Es una representación para que pueda facilitarme a mí el trabajo en el plano. Entonces, si yo trabajo en 1 en 50, mido mi habitación y mi habitación tiene 3 metros, bueno, voy a marcar los 3 metros que tengo acá. Si yo lo estuviera midiendo en centímetros, o sea, en la escala 1 en 100, me quedaría este tamaño, ¿no? Mucho más chiquitito. 3 centímetros serían los 3 metros. Depende el tamaño de la habitación que ustedes tengan. Pueden trabajar 1 en 50, por ejemplo, para que tengamos esta longitud. Serían el equivalente, 3 metros sería el equivalente a 6 centímetros. Y si el plano es más grande, por ejemplo, trabajamos en un plano A3, bueno, puedo utilizar una escala mayor, por ejemplo esta que es 1 en 25. 1 en 25, fíjense, acá estamos representando 1 metro, 1 metro, que sería el doble de lo que es una escala 1 en 50, ¿no? Que era hasta acá. Ahora esto es 1 metro en la escala 1 en 25. Quiere decir que si mi habitación tiene 3 metros, me diría todo esto. Bueno, esa elección de la escala, la voy a hacer en base al tamaño de la habitación y al tamaño del plano. Las escalas que les recomiendo que trabajen son 1 en 50 o 1 en 25. Sí, ¿cómo puedo hacer yo para representar en el plano si no tengo un escalímetro? Bien, lo que voy a hacer es mido los 3 metros. Los 3 metros los mido en centímetros, o sea, serían 300 centímetros, y los divido por el factor de la escala. 300 centímetros dividido 100, si fuera una escala 1 en 100, me da 3 centímetros. 300 centímetros que medí, si los quiero representar en una escala 1 en 50, lo divido por 50 y me va a dar 1 centímetro y medio, ¿no? Perdón, 6 centímetros, disculpen. 6 centímetros, ¿sí? O sea, mido 300 centímetros, lo divido por 50, me da 6 centímetros, ¿sí? Si yo quiero representarlo en una escala
1 en 25, entonces a los 300 centímetros los divido por 25 y ahí me da 12 centímetros de largo. Esa es la forma que tengo que trabajar. ¿Qué escala usamos? Bueno, acá me pregunta qué escala usamos. Lo que debiéramos usar es una escala 1 en 50 o 1 en 25. Depende del tamaño de la habitación con la que estemos trabajando. Lo normal, 1 en 25 o 1 en 50 estaría bien. 1 en 50 estaría bien porque entraría bien en la hoja. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a medir la habitación con una cinta métrica. Voy a dividir las longitudes por el factor de escala. Por ejemplo, si es una escala 1 en 50, lo voy a dividir por 50. Y esa medida es la que voy a representar en el plano. Voy a dibujar tal cual es la forma de la habitación con las medidas representadas en escala. Una vez que dibujo el interior de la habitación, ¿sí?, me falta dibujar el espesor de los muros. ¿Cómo dibujaría el espesor de los muros? Bueno, me abro la puerta y mido en la puerta, mido cuánto es lo que mide la pared. Y ahí esos centímetros los divido por la escala y represento en milímetros cuánto es lo que mide esa pared. Por ejemplo, una pared de 15 en una escala, vamos a ver, una pared de 15, vamos a hacer la cuenta para que... De 15 centímetros, ¿no? Vamos, una pared de 15 centímetros, en una escala de 1 en 50, dividido 50, me va a quedar 0,3 centímetros. A ver, 150. Profe, ¿puede volver a explicarme la pared? Agustina Venega, ¿qué? Eso es lo 0,22 que tiene el plano. Claro, 0,22. En ese caso, la pared ahí tiene 22 centímetros de espesor. ¿Sí? 22 centímetros de espesor. Después tenemos otra pared, por ejemplo, en este plano, si se fijan, tenemos otra pared que tiene 46 centímetros de espesor. O sea, 0,46 metros. Ese es el ancho de esa pared. Es la pared del aula. Después una vez que medimos las paredes, representamos las paredes, el espesor de las paredes en el plano, pasaríamos a representar las puertas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir el ancho de la puerta. Por ejemplo, acá tenemos puertas de 80 centímetros. ¿Sí? Medimos el ancho de la puerta. Medimos a cuánto está la puerta de la pared. En este caso, de la pared estamos pegados a la pared. ¿Sí? En esta puerta está pegada a una pared. Pero en este otro caso no. ¿Ven? En este otro caso, de la pared hasta la puerta tenemos... A ver si está bien, está acotada. Bueno, no está la cota, acá faltó esa cota. De la pared a la puerta tenemos que sumar 2,12. A ver. Hasta acá serían 3,35 más 3,40. Llegamos a esta cota de la puerta. Nosotros vamos a medir desde acá hasta acá en nuestra casa. Medimos de acá hasta acá y esta medida la dividimos por el factor de escala y nos va a dar la longitud desde la pared hasta la puerta. Y ahí dibujamos la puerta. En este caso, por ejemplo, en planta, medimos de acá hasta acá, la dividimos por el factor de escala y dibujamos la puerta
que también es una puerta de 80 centímetros, la que tenemos acá. Normalmente las puertas estándar son 60, 70, 80, 90 centímetros y 1 metro en caso de las puertas habilitadas para discapacitados. Ponemos la medida que se representa en el plano. Lo que se escribe en el plano es la medida real. O sea, cuando yo leo el plano, tengo que leer la medida real, la que yo medí con la cinta métrica. La represento más reducida por un factor de escala. ¿Qué pasa? Si yo mido en el plano con una regla, multiplico por el factor de escala y me va a decir cuál es la medida real. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, la escala lo que nos dice es la relación entre el plano y la realidad. Lo que yo escribo en el plano es la medida real. Por ejemplo, si nosotros vamos a un plano si nosotros agarramos en el Google y tomamos una distancia en el Google, nos va a decir la distancia real que estamos viendo. Nos dice, de mi casa a la universidad hay 3 kilómetros, me va a decir. No me dice, estoy midiendo 4 centímetros en la pantalla del celular. No, me dice la distancia real. Lo mismo pasa en el plano dibujado, digamos, sobre papel. Cuando yo miro el plano veo las dimensiones reales. En el caso de piso y losa, sí, tenemos que, acá me hacen una pregunta, ¿no? Tenemos piso, el espesor del piso y el espesor de la losa. Sí, ponemos espesores reales. En el caso que yo tenga un techo con una losa, lo mido, mídanlo, traten de medirlo. ¿Por qué? Porque le va a dar idea de las dimensiones reales de las cosas que nosotros utilizamos. Le va a ir dando más idea de cuáles son las longitudes, las dimensiones. Mídanlo, si no lo pueden medir, bueno, pregunten cuánto mide una losa, cuánto mide un contrapiso y ahí vamos poniendo esas longitudes, ¿no? A veces tenemos techos que son de madera y chapa, bueno, pueden dibujar ese detalle, cómo se vería ese techo de madera y chapa. Creo que en el segundo plano, si no me equivoco, a ver, en el segundo plano no está puesto el techo, pero bueno, ahí vamos a subir algún otro trabajito donde esté dibujado un detalle de techo de madera. Bien. Bueno, ese sería el primer plano que vamos a hacer. Un plano de nuestra habitación donde vamos a dibujar en planta y una vista. La vista la elegimos. Tenemos que elegir la vista que tenga las ventanas, ¿sí? Una vista que tenga ventanas. Si tengo varias paredes con ventana, elijamos una. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener que dibujar los detalles de altura. Fíjense cómo está dibujada la pared acá, ¿no? Esta es una pared. La pared que tenemos, esta pared acá, está dibujada acá. Fíjense, el ancho de la pared es este ancho que está dibujado acá. Acá están dibujados los muros que continúan acá. Y las ventanas están dibujadas cada una en su lugar, ¿no? Cada ventana, acá está la puerta está acá está la otra ventana está acá. ¿Cuál es la altura a la que se dibuja la ventana? Bueno, la voy a medir. Normalmente es entre 90 y 1,10 metros, depende de cada una de las casas, se va midiendo. Bien, acá tengo varias preguntas. Hay habitaciones que tienen una pared más alta que la otra, efectivamente, porque tienen un techo con una caída, ¿no? Los techos de chapa o de tejas tienen una cierta caída, o hay losas que también se construyen con caída. Entonces, ¿qué pasa? Hay una pared más alta que la otra.
cuando yo dibuje esa pared, va a haber una pared trapezoidal, ¿no? Va a haber una pared que tiene un alto acá y del otro lado otra altura. Vamos a dibujarlo acá. A ver si... Vamos a dibujarlo acá. Yo dibujo... perdón. Este no está... No sé cuál es, está funcionando. Bien, yo voy a dibujar mi habitación, ¿no? Voy a dibujar mi habitación. Primero tomo las medidas. Las medidas, 3 metros por 320, por ejemplo. Represento entonces las medidas reales. Y después dibujo los espesores de las paredes, ¿no? Los espesores de las paredes que los medí. Por ejemplo, acá tenemos paredes de 20 centímetros. 0,20 metros. ¿Sí? Acá tengo una pared que tiene 0,15 metros. Después ubico las puertas. Mido acá 20 centímetros, 0,2 metros. Y acá represento la puerta que tiene 80, 0,8 metros. ¿Sí? Borro la pared donde está la puerta. La borro, ¿por qué? Porque hay una abertura ahí. Y ahí me queda representada la puerta de la habitación. Después, lo que tengo que fijarme es para qué lado abre la puerta. Por ejemplo, yo me paro mirando desde afuera, mirando hacia dentro de la habitación, y la puerta se abre hacia este lado, ¿no? Esta es la hoja de la puerta, se abre hacia este lado, entonces se representa así, se representa con una flecha curva y se ubica la puerta abierta. Profe, una consulta. Supongamos que acá tengo la ventana, bueno, mido la distancia de la pared a la ventana, en este caso tiene 1 metro, dibujo donde empieza la ventana esta tiene 1,20 m, dibujo donde termina la ventana. Como la ventana no está abierta hasta el piso, sino que está a media altura, se sigue dibujando la pared y se dibuja una línea que representa el eje de la ventana. Esta es la representación de la ventana. Entonces acá representé una puerta y aquí representé la ventana. Ahora la voy a representar a la pared. Bueno, la pared sé que tiene un ancho, ¿no? Porque lo medí, de 3,20 metros, que es el mismo que está acá. O sea, esta misma línea llega hasta acá. Después viene el espesor de la pared, ¿no es cierto? Viene un espesor de la pared que es el que tengo acá, el mismo espesor. Tengo que medir la altura de la pared. Mido la altura de la pared, más o menos 2,40 metros. Una altura de 2,40 metros. Y ahí dibujo el techo. Los muros, cuando los corto, se indican con un rayado en diagonal. Ahí están los muros cortados. ¿Sí? Y donde tengo la ventana, proyecto acá sobre la pared y mido primero la parte de abajo de la ventana. En este caso, a 1 metro. Y después la altura de la ventana. Una ventana, en este caso, de 0,8 metros. ¿Sí? Y ahí representé la ventana. ¿Sí? La distancia de la pared a la ventana es la misma que está en el otro plano. Y ahí tengo todas las vistas, tanto de la ventana como de la pared. Bien, bueno, vamos a dejar acá hoy. Me preguntan Me preguntan la puerta corrediza, ¿cómo se representa? Bueno, las puertas corredizas, vamos a hacer un dibujo acá. Supongamos que esta es la puerta. ¿Sí? La puerta corrediza se representa como, puede ser, si es entera, se representa como si fuera una tabla que entra dentro de la pared y se representa el agujero que tiene dentro de la pared.
se representa así, para el lado que entra la puerta corrediza. Y si es plegadiza, porque algunas puertas de corrediza se pliegan, se dibuja así. ¿Sí? Se dibuja así para el lado que se pliega la puerta. Bueno, vamos a ir cerrando. Bien, vamos a ir cerrando la clase. Los voy a dejar hasta la clase que viene, el día martes. Nos volvemos a encontrar el horario de las 3 de la tarde. Y como les dije, vean los videos que hemos subido en la página y vamos a hacer las consultas sobre esta primera lámina. La clase que viene vamos a explicar la segunda lámina, que es esencialmente hacer, en vez de la habitación en la que estamos trabajando, la cocina de nuestra casa con los elementos de la cocina. Sí, los que quieran ir empezando pueden ir empezando ahora, mejor, porque así la clase que viene ya van a tener sus dudas, sus problemas y los podemos ir resolviendo. En la cocina lo que van a representar es la mesada, la bacha, la cocina en sí, la mesa, las sillas, la heladera, las puertas y las ventanas, ¿sí? Van a mostrar la vista en planta y una vista de una pared. Sí, las hojas tienen que ser hojas estándar. Sí o sí tienen que ser hojas A4 o A3. ¿Sí? ¿Y cuándo lo entregamos, profe? Bueno, los voy a dejar. Continuamos el martes que viene. Seguimos en el chat de Petco para cualquier consulta. Bueno, la entrega ya se las vamos a pasar. ¿Cuáles son las fechas de entrega? Va a quedar en la Petco representado, ¿sí? Depende mucho de cómo sigamos con la clase que viene y los tiempos, digamos, para que nosotros podamos corregir los trabajos. Gracias, profe. Gracias.